Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Muy bienvenidos y bienvenidas sean a esta segunda sesión de la clase de literatura del Antiguo Testamento en su sección libros proféticos. Bueno, la clase pasada dimos un pequeño repaso o más bien unas pinceladas generales de lo que se plantea en la sección de los profetas y bueno, ya vamos a entrar de lleno a los temas que involucran directamente en nuestra materia. Bueno, vamos a iniciar con una introducción que hicimos, si no mal recuerdo, cuando vimos la materia de introducción al Antiguo Testamento. Eh, y vimos un poco, ¿no? Un acercamiento a lo que era el, el tema del movimiento profético y que, bueno, de esta manera nosotros podríamos considerar también tomarlo como base en esta clase. Voy a compartir la pantalla y vamos a guiarnos en la presentación. Bueno, cuando hablamos del movimiento profético, queridos hermanos y hermanas, nos estamos refiriendo básicamente a este aspecto que tiene que ver con que los profetas se consideran los portavoces de Dios, ¿no? La voz de Dios. Y esto evidentemente plantea grandes diferencias entre que el rey o el monarca en la época bíblica no, no seguía, no atendía a la voz de Yahvé, el profeta sí. El profeta es alguien que no solo escucha la voz del Señor, sino que ejecuta la voz del Señor. Por eso los profetas se le conocen como la voz o las voces de Dios. Bien, cuando nosotros vimos en la Biblia hebrea, vimos que es la segunda de las tres grandes secciones en las que se divide esta Biblia y se le conoce como la sección de los Nevi'im o la sección de los profetas. También ustedes recordarán que los profetas están subdivididos en dos secciones que ya también analizamos en su momento, llamados los profetas anteriores y los profetas posteriores. A diferencia de nuestras Biblias actuales, la traducción hebrea considera proféticos y como tales los cataloga en el grupo de los anteriores a 6 libros que nosotros en la traducción griega los consideramos como históricos, ¿verdad? Para nosotros, el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes vienen a estar dentro de la sección histórica, pero en la Biblia hebrea lo va a tomar en la sección de profetas anteriores. Y los profetas posteriores para este canon hebreo estará compuesto por el profeta Isaías, el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, junto con los 12 profetas menores. Así nombrados, como dijimos en la clase anterior, no porque su contenido sea de menor importancia, sino porque son notablemente menos extensos que los escritos de los tres grandes profetas. Por otra parte, también, mientras que en el índice de la Septuaginta incluye dentro del grupo de los profetas el libro de Lamentaciones y el libro de Daniel, en la Biblia hebrea no aparecen dentro de la sección de los profetas. En la Biblia hebrea, el libro de Daniel y el libro de Lamentaciones estarán colocados en la tercera sección llamado de los Ketubim. Bueno, vimos también, recordando un poco, ¿verdad?, que profeta es una palabra castellana, que es la que nosotros usamos,
que deriva de un vocablo griego profetés. Esta palabra griega profetés está compuesta por dos vocablos. Una preposición llamada pro, que tiene un valor locativo y equivale a decir delante de, en presencia de. Eso significa pro. Y el otro vocablo es el verbo femi, que quiere decir anunciar o decir algo, ¿verdad? Decir algo. Cuando nosotros vemos en la traducción de la Septuaginta, encontramos profetés, este vocablo griego, como una traducción de la palabra hebrea que se le dice al profeta como Naví, ¿no? En la Biblia hebrea, al profeta se le llamará Naví. Y se relacionará esta última, Naví, con otras palabras de orden semítico, pero que vendrán en la misma función del significado, es decir, que tanto Naví como profetés quieren decir algo como anunciar o comunicar algún mensaje. Por lo tanto, los profetas se convierten en la voz de Dios. Fuera de la Biblia, es frecuente dar el nombre de profeta a alguien que transmite mensajes de parte de alguna divinidad o que se dedica a la adivinación del futuro. Como veremos, hermanos, en las siguientes clases que tendremos, el fenómeno de la adivinación era un fenómeno muy ligado a este movimiento de profetas. Porque el profetismo no es exclusivo de Israel, al igual que la sabiduría no es exclusiva de Israel, sino que los distintos pueblos, ¿verdad? O culturas también tenían sus propios profetas, sus propios profetas. Solo que, en términos generales, la connotación que tenían los profetas en las otras culturas del antiguo Próximo Oriente estaban muy relacionados con la adivinación. Entonces el profeta era un adivino, ¿no? Y tenía muchas formas para adivinar. Ya lo vamos a ver en la clase correspondiente. ¿Cuáles eran las formas que había de adivinación? Y entonces esta adivinación siempre iba en función del futuro, ¿verdad? Del futuro. Por eso un profeta pareciera ser en esas culturas que era alguien que veía cosas que nadie más veía hacia el futuro. Que tiene que ver mucho ahora con lo que muchos profetas también están considerados, ¿no? Un profeta, las profecías de Nostradamus tenían que ver mucho con el futuro. Pero en sentido bíblico, que ese es el orden que nos importa, profeta no vendrá, no tendrá nada que ver con la adivinación. Nada que ver. El profeta será alguien especialmente a quien Dios escogerá, ¿verdad? Dios escoge esa persona. Vamos a ver que en algunos casos hay un testimonio de cómo Dios las escoge. En otros casos, los profetas de Dios aparecen solamente en la escena bíblica sin saber cómo fueron llamados. Pero lo que sabemos es que Dios los escoge y envía como su portavoz, envía como su intermediario. El profeta es un intermediario de Dios que puede hablar ante el pueblo, ¿verdad? Reunir a todo el pueblo y decirles, Dios ha dicho esto. Puede ser ante una persona, ¿verdad? Eh, Al rey, por ejemplo, o a varias personas en particular, en las que se mencionen los oráculos. En ocasiones, el mensaje profético se refería a algún evento futuro, ¿sí? Vamos a encontrar que algunos oráculos de los profetas tenían que ver con eventos que iban a suceder en el futuro, pero, escuchen, vinculándolo siempre a la situación concreta, a la situación histórica que estaba viviendo el pueblo. Y entonces es así como surgía la profecía, ¿no? No era que el profeta
iba a anticipar o a vaticinar algo que iba a suceder en el 2024 después de Cristo. Es decir, que el profeta Amós, por ejemplo, ninguno de sus oráculos fue en función de que en el 2024 iba a suceder tal o cual cosa. El profeta no tenía ni conciencia de que iba a pasar tantísimo tiempo. Por lo tanto, las profecías que hacen los profetas, la gran mayoría de sus oráculos tienen que ver con el tiempo presente, ¿ah? Y las que hacen en tiempo futuro siempre es un futuro inmediato. Entonces, tenemos los casos, por ejemplo, de el profeta Isaías, ¿verdad? Donde encontramos en el capítulo 7 del 1 al 17 un mensaje de Isaías a Acaz, donde aparece la señal de que una virgen concebirá. Bueno, no voy a entrar en detalle en esto porque es analizar el texto, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos ver cuando veamos en específico el profeta Isaías. Pero la Septuaginta tradujo por virgen a muchacha, ¿no? Una muchacha cualquiera. Este, pero el texto hebreo va a decir que es una virgen. Y a partir de allí se tomará este texto como para mencionar el nacimiento de Jesús y la virginidad de María. Bueno, cuando vemos, por ejemplo, la profecía de Jeremías 1:3, tiene que ver con la conquista de Jerusalén por parte de, este, de los babilonios, ¿no? Ezequiel, la deportación que tienen a Babilonia, Isaías y Oseas acerca de las cronologías reales de las cuales ellos participan o viven dentro de ese grupo de reyes, ¿no? En el caso de Isaías, fíjense, él estuvo con el rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, es decir, 4 reyes pasaron en el ministerio profético de Isaías. Para comprender el sentido profundo de la palabra de Dios transmitida por los profetas, es menester prestar la máxima atención al contexto histórico en el que originalmente fue proclamada la profecía. Si no nos atenemos a los contextos históricos en el momento en que fueron promulgadas tal o cuales profecías u oráculos, como se le conoce, entonces fallaremos en tratar de entender a los profetas como adivinos, ¿no? Y eso no era. La figura del profeta ocupa con frecuencia un lugar importante en los libros narrativos de la Biblia. Y encontramos por eso que en los libros, en los profetas anteriores, vamos a encontrar en estos libros de Samuel, por ejemplo, al profeta Samuel, al profeta Natán y a los 2 grandes profetas del norte llamados Elías y Eliseo, que tuvieron una especial significación en la historia de Israel. Pero por el otro lado, hermanos, tenemos profetas que son muy poco conocidos, pero que también jugaron un papel muy importante, ¿no? Durante mucho tiempo tal vez nosotros pensamos que los únicos profetas que había, pues era el profeta Jeremías, el profeta Isaías, ¿no? Pero tenemos hombres y mujeres cuyos nombres por lo general no son conocidos para nosotros. Por ejemplo, Agías de Silo, la profetisa Débora, Gad, el vidente de David, o el que le ayudaba a David, Hulda, María, la hermana de Moisés y Aarón, Micaías, hijo de Imlam, son algunos de los profetas nominados, es decir, que tienen nombre y que su nombre y su actuar quedaron registrados de alguna u otra manera en el texto bíblico. Pero, como lo vamos a ver también en su momento, habrá profetas innominados. Estos profetas innominados tienen como función, como finalidad, el hecho de considerar a los profetas como
personas que fueron usadas por Dios, pero no sabemos sus nombres, ¿no? No sabemos quiénes estos eran. Estos relatos conservan a veces palabras o cantos de los profetas. Entonces tenemos en Primera de Samuel del 8 al 11, tenemos las palabras de el profeta eh, este, Samuel respecto del rey que iban a tener. Aunque la intención del texto se dirige por lo general a realzar la importancia del ministerio profético en circunstancias decisivas de la historia de Israel. Es decir, que el profeta va a tener un papel decisivo en el transcurso de la historia y va a plantear sus oráculos en función de lo que está sucediendo en torno a Judá o a Israel y a partir de allí tomar decisiones en sus oráculos que van a cambiar el curso de la historia. Así es que los profetas eran personas muy importantes que iban a reflejar pues la intención de su ministerio, de su vocación, de una manera muy, muy interesante. Bueno, algo que vamos también a mirar en su momento, estamos en la especie de la introducción, algo que vamos a mirar es que los profetas introducen sus mensajes mediante fórmulas expresivas. Estas fórmulas son bien elaboradas para dar por sentado quién iba, de parte de quién venían los profetas o la palabra de ellos, y entonces sus oráculos siempre antecedían esta fórmula. Así ha dicho Jehová, palabra de Jehová que vino a, ¿no? Dios dijo, Yahvé habló, etcétera, y que a menudo se presentan a sí mismos los profetas como enviados de Dios e investidos de autoridad para proclamar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el oráculo de Dios. Esta, esta conciencia que tienen los profetas, queridos alumnos, ¿verdad? Nos da la señal de que ellos estaban plenamente convencidos o estaban plenamente de acuerdo en que habían sido divinamente elegidos para comunicar los mensajes de Dios. A eso se le llama conciencia profética. Es decir, los profetas sabían que eran profetas, tenían esa conciencia. Y entonces, por ejemplo, el profeta Isaías va a responder al llamamiento de Jehová cuando dice, heme aquí, envíame a mí. Está consciente de que ha sido llamado por Dios. Otro caso es el caso de Jeremías, que escucha la voz de Jehová y dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías sabe que las palabras que hay en su boca vienen directamente de Dios. El otro caso lo tenemos por parte de Ezequiel, que él va a oír el mandato de Dios, ¿verdad? Dice Ezequiel 3:4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel está consciente y él va y escucha las palabras, va a anunciar las palabras que Dios les había dicho. Otro caso paradigmático lo tenemos del profeta Amós, ¿no? El profeta Amós, que él se siente separado de sus labores pastoriles
y él va a anunciar, él va a decir dentro de su propio relato, ¿verdad? En una inferencia que tiene con Amasías. Y entonces, eh, el versículo 15 dice, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dios, él estaba cuidando, era ganadero y Dios lo toma de allí y le da la encomienda de que vaya a anunciar el mensaje de Dios. Así que los profetas tienen plena conciencia de lo que va a significar su llamado profético. Bueno, la literatura del profetismo israelita es muy rica en formas y en estilos, porque vamos a ver que estos géneros literarios de los cuales se echan mano los profetas, puede ser que esto sea a través de visiones, ¿no? No sabemos cómo, ya lo voy a explicar en su momento, pero bueno, a través de visiones, himnos o salmos, oraciones, reflexiones de carácter sapiencial, temas alegóricos, simbólicos, los textos vocacionales, es decir, los textos que nos hablan de cómo Dios llama a sus profetas para que ejerzan la actividad de profetas. Así que tenemos una variedad de recursos literarios que para entender y comprender a los profetas tenemos que tomar en cuenta. Y que vuelvo a repetir, nada tienen que ver con la adivinación, ni con la magia, ni ser agoreros, ni ser hechiceros, ni brujos, ni nada por el estilo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sí son los profetas? Aparte de que, bueno, como les dije, hay que entender cuál es el género literario del cual echa mano el escritor para este, eh, transmitir sus oráculos. Puede ser una oración, una sentencia de sabiduría, una alegoría, un símbolo, etcétera, etcétera. El profeta de Dios va a cumplir este propósito del cual mencionamos, si no mal recuerdo, la clase pasada. Primero, va a denunciar el pecado, ¿no? Es decir, el profeta va a anunciar a un Dios que es exigente, que enjuicia con severidad el pecado de su pueblo elegido. Va a denunciar el pecado de una manera tal que le va a hacer notar al pueblo, tanto de Israel como de Judá, que han hecho y que están haciendo lo malo ante los ojos de Yahvé. Entonces, los oráculos de los profetas van a mencionar a un Dios que no está dispuesto a tolerar la idolatría, el pecado, las injusticias, la corrupción, etcétera, etcétera, de su pueblo. No lo va a tolerar. ¿Por qué? Porque Dios es justo y santo. Esa es la razón. No es por una situación arbitraria. Lo es porque Dios es justo, es santo, que no va a tolerar ni la mentira, ni la idolatría, ni la injusticia, ni la corrupción, ni nada por el estilo. La santidad de Dios será el vínculo ético que unirá al profeta con el pueblo. El profeta no tendrá nadie que reclamarle nada, ¿eh? Perdóneme la expresión coloquial. El profeta no tiene cola que le pise. Entonces, el profeta de Dios no es alguien que alguien le pueda recriminar algo y le pueda echar en cara algo. Que esta es una característica del sentido ético del mensaje profético. Entonces, el verdadero profeta va a denunciar, perdón, el pecado del pueblo porque nadie puede trastocar la santidad de Dios. Sin embargo, sin embargo, aunque si bien es cierto el pueblo merece ser castigado, merece ser, no sé si llamarlo destruido o aniquilado, los profetas van a anunciar un mensaje de salvación, un mensaje lleno de compasión,
liberador y salvador, ¿no? De salvación, que quiere hacer beneficiarios de su favor y sus dones a todos los seres humanos, no solo a Israel. Esto vamos a plantearlo así, en dos ideas. Primero, Dios quiere darte una oportunidad, ¿no? Y eso es lo que dice a través de los profetas. A través del profeta, Dios anuncia y dice, yo les quiero dar una oportunidad, yo quiero que ustedes recapaciten, vuelvan de sus malos caminos, se pongan a cuentas, renovemos el pacto que hemos hecho y, y todo estará bien, ¿no? Entonces, este Dios es un Dios lleno de compasión, de perdón, es un Dios que los puede liberar tranquilamente de cualquier potencia invasora y es un Dios también que los quiere salvar, ¿no? Entonces, anuncio de salvación. El profeta hace denuncia de pecado, pero también hace anuncio de salvación. Entonces, esa es la primera idea que rescatamos de este tercer punto. La segunda idea que rescatamos de este tercer punto es que los profetas, la mayoría de ellos, va a ir en función de un universalismo, una salvación universal. No todos los profetas. Habrá profetas como el profeta Ezequiel que seguirán guardando su identidad como un profeta que va a decir que la salvación solamente es para Israel, ¿no? Y entonces dirá que al templo de Jerusalén solo irán los israelitas, ¿no? Los judíos, solo. En cambio, el profeta Isaías va a decir que al templo de Jerusalén irán de todos los pueblos, de todos los lugares, de todas las naciones. Entonces, ahí hay un mensaje más universalista, ¿no? Como ustedes saben, el pueblo de Israel fue desarrollando cierto nacionalismo individualista. Solo ellos se iban a salvar porque ellos se creían solo el pueblo de Dios. Y en cambio, el mensaje de los profetas, insisto, no todos, van a abrir la salvación de Dios a todas las naciones de la tierra. Y entonces tenemos a los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los demás profetas, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, este sería básicamente, queridos hermanos, una breve introducción, un breve acercamiento de lo que tiene que ver el tema profético, ¿verdad? El tema profético. Bueno, saltándonos ya entonces esta idea, ¿verdad? Saltándonos ya pues esta breve introducción, un recordatorio de lo que vimos la clase pasada. Vamos a ver ahora una visión general de lo que tiene que ver con el movimiento profético, ¿verdad? Una visión general que nos va a permitir ir entendiendo, comprendiendo lo que vamos a mirar en estas distintas expresiones de mensajes u oráculos proféticos. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver esta visión general. Como se habrán dado cuenta, esta imagen que aparece en la diapositiva tiene que ver con los grandes profetas del norte, ¿verdad? Los grandes profetas del norte que dejarán una huella, una impronta muy importante en la mentalidad de este reino, ¿no? El reino del norte, estamos hablando del gran profeta Elías y el gran profeta Eliseo.
que como sabemos, Eliseo termina siendo como este, sucesor del profeta Elías, y encontramos sus narraciones o encontramos el periodo de sus tradiciones en el primer y segundo libro de los Reyes, eh, donde encontramos el ciclo de Elías. La encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, y el segundo libro de los Reyes también tendremos las tradiciones que tienen que ver con Eliseo. Eliseo. Bueno, ese es lo que vemos en la imagen, una representación del profetismo en Israel. Bueno, vamos en la materia, vamos a entrar en materia. La Biblia de los profetas, Dios en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, hermanos, que la Biblia es el resultado de una interpretación teísta de la historia. Fíjense cómo el texto sagrado en, en, en función o en óptica de los profetas, vamos a encontrar esta interpretación teísta, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque hay una historia única o una única historia. Es decir, el mismo Dios de Israel es quien ha guiado a las potencias extranjeras para castigar a través de ellas a su pueblo por injusticias, por la injusticia social y la idolatría que el pueblo había cometido. El Dios de Israel es el Dios de todos los pueblos de la tierra, realizando mediante ellos su justicia. Es decir, que en esta historia que nosotros encontramos, vamos a encontrar claramente que todo está bajo la soberanía de Dios. Es el Dios de la historia. Aun cuando parece ser que Asiria vence, ¿no? O Egipto vence, o Babilonia vence, o los persas vencen. Todos estos pueblos, como lo vamos a ver en algún momento con los profetas, Dios los tomó, los usó, son un instrumento. Por más potencia que sea, son un instrumento en la mano de Dios. Así que Dios no solo es el Dios de Israel, es el Dios de toda la historia, de todos los pueblos, de todas las naciones. Y los profetas lo dejarán muy, muy clarito, ¿no? Por eso es la historia única, una historia que es guiada solo por Yahvé. Ujú. Ahora, en esta interpretación teísta, evidentemente tenemos que encontrarnos a un solo Dios. Ujú. Los profetas han hecho posible el paso de la idolatría anterior, es decir, una monolatría. Los israelitas hacían monolatría, es decir, por un lado adoraban a Dios o a Yahvé, y por el otro también tenían sus otros dioses. Entonces los profetas fueron muy firmes y lucharon contra todo y con todas sus fuerzas para pasar de la monolatría a un monoteísmo auténtico, estricto. Es decir, que Yahvé es el único Dios que existe y actúa sobre todos los pueblos de la tierra. Hay un solo Dios. Y los profetas, sin vacilación alguna, van a establecer la adoración a un solo Dios.
y no habrá bajo ninguna circunstancia alguna concesión para hacer que eh, este, los, los israelitas o los judíos puedan fallar a este sentido monoteísta. Así es que fíjense, entonces, la Biblia es una interpretación teísta. ¿Por qué? Porque tenemos una sola historia, tenemos un solo Dios, y entonces tenemos como les decía, el sentido ético que va a representar el movimiento profético. Tenemos una misma ética, ¿no? Es decir, el proceso de la historia y la actuación de Dios se expresa de forma ética, en forma de valores, de comportamiento, de conducta, de transformación. Dios dirige la historia de la humanidad conforme a su conducta. Ciertamente valorará la religión y el culto. Eso es cierto. Los profetas jamás van a atentar contra los sacrificios ni contra, aun cuando los profetas van a decir, ustedes ya se pasaron con el tema de los sacrificios, pero para ellos, ¿no es cierto? Los profetas estarán más interesados en que se pongan en práctica los valores de justicia entre las personas y los pueblos. Porque, según el mensaje de los profetas, la justicia es lo que realmente Dios demanda, Dios desea. Y esto lo vamos a ver en estos mensajes proféticos, por ejemplo, cuando dice el profeta Miqueas, ¿no? Un gran profeta. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, sentido ético, ¿verdad? La influencia de los valores éticos son muy importantes para el reino universal del Mesías. Porque en el reino universal del Mesías, los comportamientos, las conductas serán mucho más importantes que los holocaustos con becerros de un año. Serán mucho más importantes que 10,000 arroyos de aceite. La justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que cuando nosotros vemos el mensaje de los profetas, es interesantísimo y poderosísimo. Si hoy nosotros, hermanos, considerábamos que el movimiento profético pudiera existir como un don, debería ser en esta función. Un profeta o profetisa, déjeme plantearlo así, por favor. No estoy diciendo porque sé que dentro de nuestra iglesia no existen estos reconocimientos. Solo estoy hablando de manera hipotética, ¿no? Después hablaremos en alguna clase en particular, pero de manera hipotética, si hoy hubiera este movimiento profético en la iglesia, debería ir en este camino de decir que el transcurso de la historia, lo que sucede hoy en día con todas las potencias, incluso lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, en los países comunistas, en Medio Oriente, etcétera, Dios está al orden y bajo la soberanía de todos ellos. Segundo, el profeta tendría que defender por todas sus fuerzas y aun a costa de su vida la única adoración a Dios, sacando cualquier tipo de idolatría que pudiese trastocar la adoración única a Yahvé, ¿no? Ya sea al propio ego, a la propia persona, ya sea a otros elementos. Eso tendría que hacer el profeta de hoy. Y el profeta de hoy debería tener una conducta intachable, una ética, como dije hace rato, ¿verdad? Con mucho respeto en una expresión coloquial, que no tenga cola que le pisen.
El profeta, sus mensajes tendrían que ver a favor de la justicia, a favor de los pobres, a favor de los que no tienen hogar, y tendría su vida que ser testimonio de eso, ¿no? Porque hay muchos profetas que quieren ser profetas y su vida es terrible, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si existiera el movimiento profético actualmente, tendría que venir en esta función de lo que la Biblia nos permite tener como resultado de esta interpretación. Por eso dijimos, la Biblia de los profetas es Dios en la historia. Dios y solamente Dios, ¿no? Estos puntos que he desarrollado no los encontramos con mucho cariño y respeto de ningunos pseudo profetas que hoy se anuncian o por tele o por YouTube o los antiguos, ¿no? No importa quién sea. Un profeta no es un adivino. Un profeta es aquel que entiende que lo que transcurre en la historia es soberanía de Dios. Un profeta es aquel que va a hablar a costa de su vida que solo Dios es digno de adoración y también emulará con su vida, con su testimonio, con sus pensamientos y en defensa del inocente los valores éticos del reino de Dios. Eso sería, ¿está? Muy bien. Ahora, cuando nosotros seguimos viendo que la Biblia es una Biblia que tiene un gran sentido profético, que tiene un sentido de un corte o un tinte profético, vamos a ver cómo la Biblia se parte en dos en una concepción profética. ¿Ok? Y entonces tendremos a los dos grandes representantes del profetismo, ¿verdad? Porque las tradiciones bíblicas, queridos hermanos, entre muchas cosas, le han dado a Moisés el carácter de profeta. Y vean ustedes cómo los dos grandes profetas en los que podemos partir la Biblia, ¿no? La Biblia hebrea, que está más centrada en la ley de Moisés, y el Nuevo Testamento, donde Jesús es la figura central. Y vean cómo los rasgos de Moisés los tiene Jesús y los rasgos de Jesús se le atribuyen a Moisés. El texto bíblico nos dice, por ejemplo, que Moisés es un hombre carismático. No quiere decir que es un hombre simpático, sino que hace milagros. Es alguien que está haciendo ciertos portentos, ciertas eh, cosas, ¿no es cierto?, que no son normales en las personas. Y entonces vemos que convierte el agua del Nilo en sangre, ¿verdad? Entonces hace un milagro. Y vemos que Jesús también tiene este rasgo de profeta en su parte carismática. Es decir, Jesús también es alguien que hace milagros, ¿no? Que también hace milagros. La tradición bíblica establece que Moisés tenía dotes de poeta y por eso vemos en el capítulo 32, versículo 33, esta, esta idea, ¿verdad? Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de aspides. Es un cántico de Moisés que lo hace de una manera poética, alegórica. Es un hermoso canto, ¿no? Que está en todo el capítulo 32. Pero como ejemplo podemos ver el 33. Venenos de serpientes es su vino y ponzoña cruel de aspides. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, etc. Es alguien que compone, ¿no?
que hace composiciones. En el caso de Jesús también tiene este rasgo a través de sus parábolas. Jesús enseña a través de parábolas. A Moisés se le da esta denominación de profeta y dice el 18:15 del Deuteronomio, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces, las tradiciones bíblicas le han dado a Moisés también el carácter de profeta. Lo mismo va a suceder con Jesús. En el encuentro con la samaritana, ¿verdad? La samaritana ve en Jesús este rasgo de profeta. Vos sos profeta. ¿Verdad? Y entonces Jesús hace el anuncio de un reino y dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores ni adorarán en Gerizim, ni adorarán en Jerusalén, sino serán adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Hay una nueva realidad del reino, un nuevo tipo de adoración. Y entonces Jesús también se le atribuye el rasgo de profeta. Otra característica que vemos de Moisés es alguien que es sabio. Y si nosotros leemos en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, dice, y aquel varón era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre no tiene que ver con alguien quieto, con alguien que no habla, con alguien calmado, no, tiene que ver con alguien que sabe, un hombre sabio, reflexivo, pensante, un hombre que sabe con el transcurso de los años y la experiencia lo que necesita hacer o decir. En el caso de Jesús, también se le reconoce esta autoridad de sabiduría. Por eso cuando él termina su sermón de la montaña, ¿verdad? Que aparece en el Evangelio de Mateo, encontramos que cuando termina el sermón dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, ¿no? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad. Entonces vemos claramente que también a Jesús se le atribuye este rasgo de sabio, ¿verdad? De una sabiduría que la gente decía nadie había hablado como él. Otra característica que une a Moisés con Jesús es que a Moisés se le conoce como un legislador, como el que hace leyes, ¿verdad? Como que el que establece las leyes, por eso se le da a él el título de la ley de Moisés. Cuando nosotros vemos en Éxodo 34, versículo 27, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho contigo y con Israel. Entonces se le da este carácter de redactar, de dar las leyes que Dios quería dar a su pueblo a través de Moisés. Jesús también da leyes, ¿verdad? Jesús también establece nuevas leyes, se constituye en su aspecto de legislador. Y entonces en el famoso Sermón de la Montaña, ¿verdad? En el famoso Sermón de la Montaña, vamos a encontrar el famoso mensaje que dice el Señor, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, da otra ley. Jesús dice, bueno, esa ley ya no funciona, yo quiero darles una ley diferente. Entonces interpreta la ley y establece la ley del amor. Yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Entonces Jesús también tiene el carácter de hacer nuevas leyes. Y finalmente, Moisés establece el sentido de la monarquía, aunque Moisés no fue rey. Cuando se le atribuye a Moisés
en el libro del Deuteronomio, capítulo 17, que dice que cuando hubiera rey en Israel, una vez que posean la tierra prometida, el rey tenía que ser tal o cual cosa, ¿verdad? Tal o cual cosa. Entonces, ya Moisés establece las bases de lo que iba a ser la monarquía en el futuro. Ujú. Y Jesús también será rey. Y así lo aclamarán en ese pasaje hermoso que encontramos de la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿no es cierto? Ya dispuesto a ser eh, este, ser crucificado. Dice que cuando él entró a Jerusalén, el Evangelio de Lucas dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. E incluso los mismos romanos, ¿verdad? Van este, a reconocer este carácter monárquico, diríamos, y por eso en la cruz de Jesús, el tablero que manda a grabar Poncio Pilato en latín, griego y en arameo es, aquí está Jesús, el rey de los judíos. Vean entonces, queridos hermanos, cómo el tema del profetismo es un tema que alcanza a estas dos grandes figuras. Y como vimos en alguna clase, Moisés es superado en mucho por Jesús. Jesús es el nuevo Moisés, ¿verdad? Es el nuevo Moisés. Y no solo como un hombre sabio, ni poeta, ni carismático, ni legislador, ni rey, sino como profeta también, ¿no? Como profeta. Y esta idea de ver a Jesús como profeta nos hace empezar a plantearnos algo interesante. Cuando nosotros hemos escuchado decir, tenemos que ser como Jesús. Bueno, Jesús, entre otras cosas, fue profeta. Y eso abre la interrogante, ¿verdad? La reflexión de considerar si el movimiento profético en este sentido ético debería estar, no para traer palabras nuevas, porque esas ya están, creemos en la inspiración del texto sagrado, sino que hoy puedan levantarse hombres y mujeres que basados en la palabra de Yahvé, que está aquí escrita en la Biblia, puedan ser como Jesús, ¿verdad? Y levantar su voz. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase, hermanos. Vamos a dejar aquí la clase. Eh, hemos visto la introducción y nos vamos a concentrar en la otra clase, en los profetas carismáticos del Reino del Norte, ¿verdad? Que tienen que ver en los siglos octavo y noveno. Pero eso lo dejamos para la próxima clase para no dejar la clase a la mitad. ¿Ok? Así que bueno, deseo que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, el próximo lunes para continuar con esta visión o esta panorámica general del movimiento profético en el texto bíblico. ¿Ok? Bueno, que Dios les bendiga. Buena tarde para todos.